Bendiciones, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En este día, el tema de hoy es ¿qué son las llaves del reino? ¿Qué son las llaves del reino? ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, versículo 19, le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? ¿A qué se refiere el maestro cuando les da la llave del reino a Pedro? ¿Qué son las llaves del reino? ¿Para qué se utilizan las llaves del reino? ¿Y a quiénes les fue otorgado las llaves del reino? ¿Por qué se la dieron a Pedro? ¿Y dónde usó Pedro cada una de las llaves del reino? Entonces, en este video que tenemos aquí, vamos a poder responder a esas preguntas. Así que, preparados para este video. Bendiciones nuevamente. Tal y como decíamos en la previa de este video, vamos a decir a quienes le fue entregado la llave del reino, por qué el maestro le entregó la llave del reino a Pedro y cuándo Pedro utilizó las llaves del reino. Las llaves del reino representan la autoridad para abrir paso a las personas a fin de que puedan entrar al reino de los cielos. Repito, las llaves del reino son y representan autoridad para abrir paso a las personas de quienes pueden entrar en el reino de los cielos, tal y como dice Mateo 16, 19, como anteriormente habíamos leído, y en el libro de los Hechos 14, 22. Jesús le dio la llave del reino, las llaves del reino a Pedro. Es decir, que Pedro tenía la autoridad para dejar entrar, si por lo menos lo podemos decir así, quienes podían disfrutar del privilegio de entrar al reino de los cielos y recibir el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender por qué Jesús le entregó la llave del reino a Pedro. Y en que en Mateo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y empezaron a decir, unos creen que es Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, y un sinnúmero, otros creen que eres profeta, y un sinnúmero de concepciones que no daban en el blanco. Sin embargo, Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el que nosotros esperábamos. Y Cristo le dijo: verdaderamente, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque Pedro entendió quién era el Maestro, quién era el Mesías, le fueron otorgadas la llave del reino. Antes de eso, Jesús le había dicho que sus discípulos podían dejarlo de seguir. Algunos dijeron: oye, maestro, estas palabras son muy duras para lo que tú estás diciendo. Eso lo podemos leer en Juan, el capítulo de Juan 6, versículos 68 y 69. Dice claramente: Pedro le respondió: entonces, ¿a quién iremos, maestro? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros, él habló por todos ahí, nosotros hemos creído y conocido de que tú eres el Santo de Dios. Por esas son sencillas razones, Jesús le entregó la llave del reino a Pedro. Y Pedro, a su vez, la pudo utilizar, esta llave, a tres grupos específicos, entre los cuales estamos usted y yo, para darle acceso a la llave del reino. Al primer grupo fue a los judíos, a quienes se habían convertido al judaísmo. Es decir, poco después de la muerte de Cristo, Pedro animó a una multitud de judíos y conversos a aceptar a Jesús como el Rey de Dios que había elegido para su reino. Además, les mostró el camino para que pudieran entrar al reino de los cielos.
miles de personas pudieron abrazar o aceptaron su palabra, la palabra del Mesías, por medio de Pedro. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos 2, 38 al 41. Libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 38 al 41. El segundo grupo que se le dio acceso con las llaves del reino fue a los samaritanos. Luego de que Pedro hizo esto con respecto a los judíos, luego fue enviado a Samaria y volvió a usar la llave del reino, y lo hizo junto con el apóstol Juan, donde dice que oraron para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos 8, del versículo 14 al 17. Es decir, que Pedro les abrió para que entraran al reino de los cielos. Y por último, a los gentiles, dentro de los que estábamos incluidos, usted y yo. Es decir, 3 años después de la muerte de Jesús, de la ascensión del Maestro, Dios les reveló a Pedro que los gentiles, es decir, aquellos que, como usted y como yo, no éramos ni somos judíos, tendrían también la oportunidad de entrar en el reino. Por consiguiente, Pedro volvió a utilizar esta llave para predicarle a los gentiles y le abrió las puertas para que recibieran y recibiésemos también el Espíritu Santo, y nos hiciéramos cristianos y tuviéramos las perspectivas de formar parte del reino de los cielos, tal y como lo establece en el libro de los Hechos, en su capítulo 10, versículo 30 al 35, el versículo 44 y el versículo 45. Entonces, a estas 3 personas, a estos 3 grupos, se le dio la potestad a Pedro para que nos abriera con las llaves del reino la apertura, valga la redundancia, hacia este nuevo reino. Claro está, cada una de las llaves del reino fue utilizado cada vez que Pedro oró para que entendiéramos la palabra que él estaba dando, para que nosotros pudiéramos entender el por qué se nos pedía que entrásemos al reino de los cielos por aquellas llaves que tenía Pedro. Es decir, cada vez que Pedro, en cada uno de estos 3 grupos, entre los judíos, entre los samaritanos y entre los gentiles, fue dado por medio de una palabra. Esa palabra tuvieron que ser previamente oradas y dictadas por Dios para que Pedro pudiera darla a esos 3 grupos. Entonces, las 3 llaves que Pedro utilizó en estos 3 grupos se deben, primero, a la perspicacia, al interés de Pedro conocer aún más allá quién era Jesús. ¿Cómo se hace esto? En la actualidad esto se hace leyendo la palabra, ese manual que nos dejaron desde Génesis a Apocalipsis, esa palabra diaria que usted debe de leer, que debe de escudriñar, que debe de estudiar. Esa palabra fueron los principios para que Pedro tuviera las llaves del reino, por la consecución, por el entendimiento de quién era Jesús. Tal y como él le dijo, tú eres el Mesías, tú eres en el que nosotros encontramos la paz. Por ejemplo, en Mateo 16, en su versículo 14, ellos dijeron, unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, se está refiriendo al maestro. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre este versículo, el 18, en mis videos anteriores está estipulado lo que significa esto: Pedro, roca y edificar la iglesia. Te invito a que vayas, si no te has suscrito al video,
al canal, suscríbete, activa la campanita para que puedas recibir todas estas notificaciones que hacemos de manera con amor y con la esperanza de arrojar un poco de luz entre los cristianos judíos y entre los cristianos, entre los gentiles y entre aquellos que aún no han conocido lo que es el proceso de la salvación. Así que por este momento nos despedimos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo pueda darle la iluminación necesaria para que entendamos quién es el Maestro, quién es Jesús, que Él vino y murió por nuestros pecados, el cual está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí en cada una de las cosas que nosotros hacemos en este plano existencial. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea con ustedes. Hasta un próximo video. Como te repito, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir estos videos que hacemos con todo el amor del mundo. Hasta un próximo video.